No, te puedo prestar el cambio. Ay, ay, cuidado. Sí, que no quede tirante porque se puede dañar. ¿Me puedes prestar el audífono mío? Gracias por prestar. Buenas noches, chicos. Buenas noches, profe. Bueno, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Entonces, el día de hoy vamos a inicialmente socializar la actividad correspondiente a la identificación de peligros, correspondiente a la evaluación de los riesgos que les asigné el día de ayer. Bueno, entonces... Profe, qué pena, antes de que comience, es que la compañera Diana Alejandra Ortiz me dijo que ya no podía asistir a clase hoy porque tenía un inconveniente de salud. Entonces, para que la tuviera en cuenta ahí. Está bien, muchas gracias. Bueno, señora. Bueno, chicos, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a socializar esos punticos. ¿Quién quiere resolver el primer punto de los ejercicios del día de ayer? Profe, yo. Dale, Andrea. Entonces lo que vas a hacer es compartirnos pantalla y entonces explicar el puntico. ¿Listo? Listo. Profe, la verdad, a mí me atropella la tecnología y acá no sé cómo sería para compartirle la pantalla. Pero usted tiene PC. Sí, señora. En la parte de abajo hay como una partecita verde en las opciones, en la parte vertical inferior que dice compartir pantalla. No, a mí no me aparece la opción. Ah, listo, sí. Bueno, entonces si le das compartir pantalla ya, nosotros podemos visualizar. Ahí ven. Aún no se visualiza. Dice que ha empezado la función de compartir las pantallas, pero aún no visualizamos nada. Le veamos acá. Ahí aparece la pizarra, sí. Con eso Cuando lo puedes yo ver. voy a escribir, pero no sé cómo sería acá para ponerlo en el documento de Word. Porque entonces aparece pizarra, ¿cierto? Y también aparece compartir cualquiera de las pantallas que tenías habilitadas. Espere, yo veo, Compartir profe. pantalla, pero no en pizarra, sino que cuando comparte pantalla, mire que se visualizan las pantallas que tenía abiertas anteriormente.
Ay, no. Ahí, Correcto, listo. sí, Entonces, bueno, eh, dice el primer ejemplo que en la empresa Sarcos, frente al factor de riesgo, yo lo puse por colorcitos, ¿cierto? sí. Entonces, yo puse que en la empresa Sarcos, frente al factor de riesgo físico por el ruido, Ujú. entonces sería N10. Dice, asigna a sus trabajadores medidas moderadoras. Los trabajadores se exponen al peligro alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de tiempo. Profe, le tendría que compartir como el documento de ayer, No, solamente explíqueme por qué puso en N de 10, por ejemplo. ¿Por qué 10? porque no es como, es alto el... Es que, profe, si no veo el cuadro, no sé cómo explicarle. Mm, lo Entonces, tienen en la misma pantalla, en el mismo equipo, dispositivo. sí, voy a buscarlo acá, Dale. de la clase de ayer. Serían actividades a realizar, ¿cierto? Está sí, yo creo que están actividades a realizar o están documentos de apoyo. Documentos de apoyo. Creo que están documentos de apoyo. Listo. Un momento que me cargue, que es que la señal acá del internet un poquito lenta. Listo, sería acá. Entonces, en N10 yo puse que era 10 porque dice que, acá en el ejemplo, dice que es muy alto. Entonces, se han detectado peligros que determinen como posible la generación de incidentes o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o no existe, o ambos. Entonces, acá arriba me dice que la empresa Sarcos frente al factor de riesgo físico por el ruido, o sea que sí existe el factor de riesgo. Entonces sería muy alto porque siempre están, pues acá los efectos pueden causar este peligro, los efectos que puede causar este peligro son graves e irrepetibles. Entonces yo puse que era N10 porque el factor de riesgo sería muy alto. Dice que asigna a sus trabajadores medidas moderadas, los trabajadores se exponen al peligro alguna vez durante la jornada laboral por un periodo de tiempo. Entonces sería NE, sería 2. Y puse 2 porque acá sería, ND sería nivel de exposición. Y se dice, la situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y un periodo de tiempo corto. Entonces yo le puse que 2 porque pues no es mucho lo que se expone. Sería un periodo de tiempo corto, incluso ahí mismo me lo está diciendo. Y abajo, entonces sería NP, 10 por 2 sería 20, o sea, alto. Que sería NP, nivel de probabilidad, sería muy alto. El factor de riesgo que puede causar. ¿Sí estoy explicando bien, profe? ¿Sí me entienden? Sí, ¿O no? aunque tienes un error en el nivel de deficiencia. Mira que el nivel de deficiencia 10 nos decía Ujú. la norma de que se pone cuando las medidas son altas, ¿cierto? Cuando la Listo. empresa tiene
perdón, cuando la empresa no tiene ninguna medida. Cuando no existe ninguna medida frente al peligro, se pone 10. Y mire que en el ejercicio dice que las medidas son moderadas. Entonces, mire en la norma donde dice las medidas moderadas para mirar qué valor es en ND. Sí. Sería en este. ¿Cuál sería el valor en ND? Sería... Mire que el ejercicio dice el conjunto de medidas preventivas es moderada. Entonces sería... ¿Qué pueden dar? Sería 2, medio. Se ha detectado peligros que pueden dar lugar a incidentes poco significativos o de menor importancia o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes en moderada o ambos. Entonces sería 2 en ND, N10, ND. Así es, en ND sería 2. Listo. Entonces acá en NC, que es nivel de consecuencia, puse que era 60, porque entonces sería N, 10 por 2, 20, sería alto. Y NC, Pero entonces mira que si se cambió el ND, esa fórmula de NP va a ajá. cambiar. Ah, listo, profe. Entonces acá sería 2, 2 por 2, 4. Y entonces también cambiaría en NC. Sí, porque ya NP sería 4, no 20. O sea que ya debo organizar todo esto, NC, en NR. No, NC sigue siendo el mismo valor, pero al cambiar el valor de NP, ya la multiplicación por N se va a dar otro valor. Recuerda que NR es nivel de probabilidad por nivel de consecuencia y la probabilidad ahora es 4, ¿cierto? No 20, entonces tendrías que cambiar esa parte. Entonces sería 4. Sería entonces, me da 40. Ay, ya no lo entiendo, profe. No, ¿cómo es la fórmula de NR? El nivel La de... fórmula de NR es 20 por 60. ¿Por qué 20 por 60? Tendría que cambiar en NR porque en NP cambió de 2 por 2. Sería 4. O sea, exactamente, sería 4, no 20. Y tiene 20. Listo. Entonces acá sería 40 o 4 normal. Ahí va NP. ¿NP qué valor tiene? 4. Ujú. Sería 4. 4 por 60. Cambiaría acá también. 10. En un momento, por favor. Cambia 240. Ujú. Así es. Entonces, en NR también cambiaría. 240. Nivel de riesgo 240. Sería 2, porque está entre 500 y 250. Así es. Sí, estoy bien, profe. Así es, sí, muy bien, así es. Todos lo debemos de tener así. ¿Cómo es? ¿Me recuerda su apellido, por favor? Andrea Herrera Higuita, profe. Herrera. Higuita. Sí, señora. Listo. Y seguiría siendo, entonces acá sería ya no aceptable o aceptable con, ¿cómo es que se llama el otro? O sea, no Un control aceptable o específico. aceptable con control específico. 2 Así por es. 2, 40. 2 por 2, 4.
Efectos nocivos en la salud. Sería 25. Listo, profe. Listo. Pero entonces sí está bien, ¿o qué? Así está bien. Entonces, Y ya entonces le doy por acá para quitarle la pantalla, ¿cierto? Así es. Ahí se les quitó. Sí, así es. Listo, profe. Bueno, vamos a Muchas continuar gracias. a usted con Jenseli, que había dicho que quería hacer el primero y ya le había dado la palabra a la compañera. Entonces, ¿quiere hacer el segundo? 24 por 25. Jenseli. Sí, pero no tengo. No tiene. Bueno, chicos, ¿quién quiere hacer el segundo? Que nos comparta pantalla y nos explique, porfa, el segundo punto. Adelante. ¿Ven la pantalla? Sí. Bueno, ahí el nivel de deficiencia puse 6, porque en el documento, pero, profe, Aleja, engáchale el arroz. pero en el documento dice que la Dice, eficacia de conjunto es medida preventiva, baja o amplia. Y en el problema dice que la medida es baja, entonces puse nivel de eficiencia 6. El nivel de exposición dice que es varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos. Y en el documento ¿no prestas tu celular para calculadora? dice que es 3, ya que es frecuente, porque se presenta varias veces durante el tiempo laboral, en tiempos cortos. Entonces, el nivel de probabilidad sería el 6 por 3, me da un total 18, o sea que es alto. Si me voy al documento, en el nivel de consecuencias, dice que produce una incapacidad laboral temporal. Y en el documento puedo ver que este se encuentra en grave, con un total de 25. Bueno, volviendo al problema, multiplico el 18 por el 25 y me da 450. Para decirme que tiene un nivel de riesgo 2, donde se debe corregir o adoptar medidas de control de inmediato. Y no aceptable o con controles, o aceptable con control específico. Así es. Muy bien, Margarita Orrego, ¿cierto? Ajá. Listo, así lo debemos de tener todos. Listo. Muy bien, muchas gracias. Sigamos entonces con María Alejandra George, que me dijo que quería hacer el tercer punto. Dale, adelante. Bueno, profe, yo si algo te hablo por acá y comparto pantalla por otro equipo. Oh, está bien. ¿Ven la pantalla? Sí. Ok. Sí. Bueno,
el tercer punto. El nivel de deficiencia, según el caso, yo lo puse que es un nivel 6, ya que el factor de riesgo del agronómico es un factor de riesgo entre bajo o medio, por decirlo así. Entonces el nivel de deficiencia que yo puse fue 6, o sea, alto. Pero En el explícame, qué pena que interrumpa, ¿por qué 6? No me quedó claro por qué el nivel de deficiencia es 6. Ok. Acá, perdón, dice, en la empresa Ponqueocito, frente al factor de riesgo ergonómico por movimientos repetitivos, realiza solo programas de pausas activas. Estas medidas son bajas. La exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral. Y en el valor de deficiencia dicen que los peligros se pueden dar en lugares o incidentes en eficacia o en medidas, ya sean bajas o ambas. Y aquí en el problema nos dicen que son medidas bajas. Entonces, por eso puse Ok. de valor de deficiencia al 6. Listo, muy bien, continúa. Ok. En el nivel de exposición, ya que dicen que la exposición, pues la empresa presenta una exposición algunas veces durante la jornada laboral, yo puse de valor el 2, ya que dicen que la situación y la exposición se presentan algunas veces durante la jornada laboral. Correcto. En el nivel de probabilidad, al yo multiplicar el nivel de deficiencia y el nivel de exposición, me da un valor de 12, ya que eso daría un nivel alto. Sí, continuemos. Ok. En el nivel de consecuencias, yo ubiqué 60, ya que dicen que los efectos de la exposición a este peligro generan incapacidades permanentes parciales. Y en el nivel de consecuencias, el nivel 60 dice que son lesiones o enfermedades graves, irreparables o incapacidades permanentes parciales o de invalidez. En el nivel de riesgo, al multiplicar el 12 y el 60, me da 720. Y eso para mí me da un nivel 1, ya que está ubicado entre 4000 y 600. Y esto sería ya situación crítica. Por ende, la aceptabilidad del riesgo es no aceptable. Muy bien. Así lo debemos de tener todos. Regáleme por favor sus nombres y apellidos completos. Jorge Montoya, Mayra, Alejandra. Jorge. Mayra, muy bien. Muy bien. ¿Quién quiere hacer el siguiente punto? El cuarto. Profe, yo. Dale. Profe, bueno, yo en ND puse que era el 2 porque dice que el frente es de media moderada. Entonces ahí en el 2 dice que es pues que es como es de moderado, ¿cierto?
ya de acá en NE puse que era un 4, porque decía la situación de la exposición se presenta sin interrupción y es continua. Entonces, ahí en ese valor me dio entonces que era 2 por 4 y me dio que era un 8. Ya en la guía parecía que el 8 estaba entre medio, pues que sea, que era pues como el medio, que era una situación de mejoramiento pues de la exposición de continuo de frecuente. Y que es pues como, ya de ahí que sería pues como grave. Eso sería entonces como un 60, pues me dio 60 que era de las lecciones graves, interrumpibles. Entonces ya de ahí lo sacamos, pues saqué de ahí el 8 por 60 que me dio 140, que era entonces el 140. Espere, profe, por favor, un momentico. Que era de 40, que era mejorar si es posible. Y era pues como el rango, permítame que se, espere profe un momentico. O sea, no, era de 480 y me daba pues de los de 500 a 150. Y ya me daba pues de ahí a corregir pues como a corregir y adaptar medidas de control de inmediato, no aceptable o aceptable con control específico. No sé si me hice entender. Sí, así es. Hay una situación de pronto en el NC que podría variar, pero es válido como usted lo tiene porque, a ver, en el nivel de consecuencias del ejercicio dice que genera efectos graves, ¿cierto? Y si nosotros miramos Sí. el NC, vemos que en el 60 dice lesiones o enfermedades graves. Se puede interpretar así, ¿cierto? Poner 60, pero en el 25, en la parte izquierda dice grave también. O sea que si pusimos en ese... Sería válido los dos. Correcto, sería válido los dos. Entonces, para los que pusieron 25 en el NS, también es válido el ejercicio con un 25 allí o ya sea con un 60. Muy bien. Bueno, ¿Listo? profe. Bueno, profe, gracias. ¿A usted cómo son sus apellidos y nombres? Marín Cárdenas, Angie. Marín Cárdenas. Muy bien, ¿quién quiere hacer el siguiente? ¿Quién quiere hacer el quinto? No hay quinto, Marín. ¿Quién quiere hacer el quinto? David Muñoz quiere hacer el quinto. Ay, papá, ya empezó a llamar. Profe, qué pena, yo soy Estefanías, que estaba mal el nombre. Ah, ya, Estefanía, dale. El quinto. Y listo, profe, espéreme un momentico. Ujú. Ay, profe, no encuentro, espéreme un momento. Listo, profe, ahí sí. Sí. Y ahí sí se ve, ¿cierto? Ajá. Bueno, entonces dice la empresa Besito Robado frente al factor de riesgo psicolaboral tiene un nivel de eficiencia medio, ¿cierto? Entonces aquí en el documento, cuando se habla de nivel de eficiencia medio sería 2, ¿cierto? Entonces aquí puse 2 en ND. En NE nos están hablando de que la exposición al peligro se da de manera esporádica. De manera esporádica,
Espera un momentico. Esporádica era 1, ¿cierto? Aquí está, ¿no? Que es EE. Entonces aquí puse 1. NP es igual a ND por NE. Entonces sería 2. Entonces sería, pues yo puse que era bajo, listo. Porque da entre 4 y 2 los niveles de probabilidad, ¿cierto? En NC nos están diciendo que el nivel de consecuencia es grave. Entonces, nivel de consecuencia grave es 25, el valor. Entonces aquí puse 25. Y NR es la multiplicación entre NP por NC. En total sería 50. Y en el documento, aquí el valor de NR dice entre 40 y 120 es el nivel de riesgo 3. Y que es para mejorar, ¿cierto? Y ya, profe. Sería entonces, profe, no se les está escuchando. Ay, Sería entonces, pues la aceptabilidad sería mejorar el control existente. muy bien, chicos. Así como lo tiene la compañera, está correcto. Listo. Por acá me escribían que tenían el ND en 6. No, chicos, mire que el ejercicio dice que el nivel de deficiencia es medio. Es diferente a las medidas, son medias. O sea, es un control medio, no. Nivel de deficiencia medio y medidas medias es diferente. Mire que en el nivel de deficiencia, el 6 dice el conjunto de medidas preventivas existentes es baja. Si las medidas son bajas, sería 6, pero ojo que están diciendo es que ND es medio, que corresponde al número 2, ¿cierto? Y el NC, mire que nos está diciendo que el nivel de consecuencias, un momento por favor, yo miro acá, el nivel de consecuencias es grave. Nivel de consecuencia. Bueno, pasa lo mismo que con el ejercicio anterior, puede ser 25 o 60, ese sí puede variar, por la palabra grave puede llevarse a interpretar de las dos maneras, pero el nivel de deficiencia sí es 2. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, por acá me dice María Fernanda que no sabe cómo configurarlo en el celu. No, yo tampoco podría decirle. Por eso les recomendé que ayer hicieran las pruebas para que pudieran compartir la pantalla y no tuviéramos problema hoy. Usted es Estefanía Berrío Lopera, ¿cierto? Sí, profe. Muy bien. Estefanía Berrío Lopera. Muy bien, chicos, así es, o ya sea con un NC de 60. Muy bien. ¿Quién Profe, quiere? yo tengo una pregunta. Sí. Pues no entiendo muy bien por qué usted nos dice que, pues, que se puede poner 25 o a veces se puede poner 60, o sea que no hay mucha la diferencia, pero Es más por por el ejemplo, planteamiento del ejercicio, cómo lo planteé yo que puede generar esa ambigüedad. Porque pero sí, mira acá en la pantalla precisamente que nos compartes no, déjalo donde estaba ahorita, en la de eso. aquí. Sí, mire lo que pasa acá. Lo que pasa es que aquí dice en el 60, lesiones o enfermedades graves e irreparables. Y si yo leo en el ejercicio, perdón, que produce efectos graves, podría decir, bueno, efectos graves son enfermedades graves, podría poner 60. Pero mire que acá también me dice grave, nivel de consecuencia grave y está 25. Entonces, por eso se pueden generar esas dos interpretaciones más. Es más cómo está planteado el ejercicio, listo, que como utiliza que lesiones graves o nivel de consecuencia grave puede interpretarse de las dos formas. Ah, ok, listo, profe. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muchas gracias. Yo puedo compartir el sexto.
Claro, adelante, bien pueda. Ay, Anderson, lo siento mucho. No había visto. Luz, dale, compártenos entonces pantalla para poder mirar el desarrollo del ejercicio. Bueno, todavía no aparece. Aparece es que la compañera del ejercicio anterior debe dejarnos de compartir su pantalla para que usted la pueda compartir. Entonces, por favor, Listo. la pantalla compartida no, aún no se ve. Ay, porque me dicen aquí, yo estoy compartiendo toda la pantalla porque lo tengo ahí. Déjeme Ahí me mirar. dice ahí me dice que se está compartiendo pantalla. Seguimos No, visualizando la pantalla de la... bueno, ahí sí. sí, Ahí sí. bueno, Están dos pantallas, ¿cierto? sí, lo tengo abiertico en las dos. Sí, así es. Bueno, entonces el punto 6 dice que el laboratorio clínico Gamma, frente al factor de riesgo biológico, le asigna al personal asistencial tapabocas, guantes, vacunación y capacitaciones frente al peligro. Estas son altas, entonces el ND sería bajo, ¿cierto? Porque dice, la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta. Entonces, ahí dice que no se asigna ningún valor, ¿cierto? Entonces, el ND sería 0. Bueno, dice, el personal está expuesto al peligro varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Entonces, esta sería el NE sería 4, porque dice la situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la jornada laboral. Pero entonces aquí en este caso es donde yo digo pues que tengo como una dudita, porque se multiplica el ND por el NE, ¿cierto? Pero lo que pasa acá es que recuerde que ND no es 0. ND es Porque, en blanco. No se asigna valores, es no poner nada, dejar el o espacio. sea, no poner O nada. sea que NP Ah, sería NE. Pasaría a ser ah, NE. entonces esa era la duda Valor que de yo NE tenía. pasa a NP. O sea que entonces aquí aquí se deja así. Sí, Y entonces aquí estaría bien. 60 por 4 igual a 240. así es. Ah, sino que yo sí tenía la duda porque yo pensaba, yo pues si se multiplica 4 por 0, entonces ¿cómo vamos a poner acá pues en estos valores que nos dice que bajo empieza entre 2 y 4? Ujú. Ah, Varias bueno. veces con tiempo prolongado. ¿Cuál es el NS de 60? El NS es 60. Mm, mm, mm. Incapacidad permanente parcial, sí.